No vamos a gastar en ese circo. Eso fue lo que dijo mi hija Beatriz cuando le recordé que mi cumpleaños número 70 estaba a solo 3 semanas. 70 años. Una vida entera esperando celebrar esa fecha con las personas que más amaba. Pero ahí estaba su mensaje, frío como el hielo, brillando en la pantalla de mi celular. Yo estaba en la cocina, preparando galletas de avena, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Limpié mis manos en el delantal y tomé el aparato. Era un mensaje de Beatriz. Mi corazón latió con esperanza por un instante, pensando que tal vez me escribía para confirmar los detalles de la fiesta. ¡Qué ingenua fui! Mamá, hablé con Fernando y decidimos que no vamos a hacer tu fiesta. Sinceramente, no vamos a gastar en ese circo. Ya sabes cómo están las cosas. Leí el mensaje una vez. Luego 2. 3 veces. Las letras comenzaron a hacerse borrosas, no por mis lágrimas, sino por la incredulidad. ¿Ese circo? ¿Así llamaba mi propia hija a mi cumpleaños de 70 años? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Esta vez de Fernando, mi yerno. Suegra, con todo respeto, ya no tienes edad para fiestas. Es mejor celebrar algo sencillo en casa, sin tanto gasto ni drama. Me quedé ahí, parada en medio de mi cocina, sosteniendo ese teléfono como si fuera algo ajeno a mí. El aroma de las galletas horneándose llenaba el aire, pero yo ya no podía olerlo. No podía sentir nada más que un vacío extraño en el pecho. 70 años. Toda mi vida había esperado este momento. No porque quisiera una fiesta lujosa o regalos costosos. No. Yo solo quería reunir a mi familia, mirar las caras de las personas que habían sido mi razón de vivir durante décadas, y celebrar que seguía aquí, que había llegado hasta este punto. Que había valido la pena todo el esfuerzo. Pero para mi hija, eso era un circo. Y para mi yerno, yo ya no tenía edad para existir de esa manera. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté despacio en una de las sillas de mimbre que había comprado hace 20 años en un mercadito del centro. Miré por la ventana. El sol de la tarde caía tibio sobre los geranios del balcón. Todo parecía tan normal, tan tranquilo. Pero dentro de mí algo comenzaba a romperse. No fue un quiebre ruidoso. No fue un grito ni un llanto descontrolado. Fue algo peor. Fue el silencio helado de quien finalmente entiende que ha estado viviendo una mentira. Durante 69 años, yo había sido Ivone Martínez. Madre, abuela, amiga. La mujer que siempre estaba ahí cuando alguien la necesitaba. La que daba sin esperar nada a cambio. La que sacrificaba su propia felicidad para ver sonreír a los demás. Y ahora, a las puertas de mis 70 años, descubría que todo ese amor incondicional tenía un precio. Un precio que, al parecer, mi hija ya no estaba dispuesta a pagar. Respondí con un mensaje corto, tan simple como doloroso. Sin problemas. 2 palabras. Nada más. No iba a rogarles. No iba a explicarles cuánto me dolía. No iba a mendigar un poco de su tiempo o su cariño. Simplemente, sin problemas. Apagué el horno. Las galletas se habían quemado un poco en los bordes, pero ya no me importaba. Las dejé ahí, sobre la bandeja caliente, mientras yo me quedaba sentada en esa cocina silenciosa, sintiendo como el mundo que había construido durante 7 décadas comenzaba a desmoronarse. Porque ese mensaje no era solo sobre una fiesta cancelada. Era sobre años de invisibilidad. Sobre ser vista únicamente como una cartera abierta, como una solución a problemas ajenos, como alguien que existía para servir pero no para ser celebrada. Y mientras el sol seguía cayendo sobre mis geranios, yo comencé a recordar todo lo que había hecho por ellos. Cada sacrificio, cada cheque firmado, cada sueño mío que había guardado en un cajón para que ellos pudieran cumplir los suyos. La memoria me llevó a 25 años atrás, cuando Beatriz tenía 20 años y soñaba con estudiar arquitectura. Yo trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno, un empleo modesto que apenas alcanzaba para cubrir nuestros gastos básicos. Su padre había muerto 2 años antes, dejándonos solas y con deudas que parecían montañas imposibles de escalar. Pero cuando Beatriz entró a la universidad, yo tomé un segundo empleo. Limpiaba oficinas por las noches, de 9 de la noche a 3 de la madrugada. Llegaba a casa con las manos agrietadas del cloro, con la espalda dolorida, con los pies hinchados. Pero cada mes, sin falta,
Pagaba la matrícula de mi hija. 5 años completos. 60 meses trabajando doble turno para que ella pudiera graduarse sin deudas, sin preocupaciones, sin tener que sacrificar sus estudios por dinero. Cuando finalmente se graduó, yo lloré de felicidad en la ceremonia. La vi subir al estrado con su toga negra y su birrete, recibir ese diploma que tanto nos había costado, y pensé que todo había valido la pena. Pensé que mi sacrificio había construido algo hermoso. Después vino Fernando. Se conocieron en una firma de arquitectura donde ambos trabajaban. Él era encantador al principio, atento conmigo, siempre con una sonrisa educada. Pero yo notaba algo en su mirada que me inquietaba. Una especie de cálculo frío detrás de cada gesto amable. Se casaron 3 años después de conocerse. Yo pagué la mitad de la boda. $8,000 que había ahorrado durante años, guardados en una lata de galletas en el fondo de mi armario. Dinero que iba a usar para arreglar el techo de mi casa, que goteaba cada vez que llovía. Pero Beatriz quería una boda bonita, y yo quería verla feliz. 2 años más tarde, cuando decidieron comprar su primera casa, yo di el enganche. $15,000. Toda mi indemnización del trabajo, todo lo que me habían dado cuando me jubilé anticipadamente por recortes de personal. Les di ese dinero sin pensarlo 2 veces, porque era mi familia, porque era mi deber ayudarlos a comenzar su vida juntos. Fernando me prometió que me lo pagarían. En cuanto estabilicemos las finanzas. Ivone, te lo prometo. Eso fue hace 18 años. Nunca vi un solo dólar de regreso. Luego nació Cecilia, mi nieta. Una bebé hermosa de ojos grandes y risa contagiosa. Yo la cuidaba todos los días mientras Beatriz y Fernando trabajaban. Desde que tenía 3 meses hasta que entró al jardín de niños. 5 años completos siendo su segunda madre, cambiando pañales, preparando biberones, cantando canciones de cuna a las 3 de la mañana. Nunca me pagaron por eso. Ni un centavo. Porque era mi nieta, porque era mi obligación como abuela. Así me lo hicieron sentir, como si mi tiempo no valiera nada, como si mis días y mis noches fueran un recurso infinito que ellos podían tomar sin dar nada a cambio. Ahora Cecilia tiene 22 años y estudia medicina en una universidad privada. ¿Quién paga la matrícula? Yo. $1,200 mensuales que salen directo de mi pensión. Beatriz me convenció hace 4 años. Mamá, tú sabes lo importante que es la educación. No queremos que Cecilia se endeude como otros jóvenes. Tú entiendes, ¿verdad? Y yo entendí. Como siempre he entendido. Como siempre he dicho que sí. También pago el seguro médico privado de Beatriz. $350 al mes, porque el seguro de su trabajo no cubre todo lo que necesita. Fernando gana el doble que ella, pero de alguna manera, ese gasto siempre termina cayendo sobre mis hombros. Y está la tarjeta de crédito. La tarjeta adicional que le di hace 10 años solo para emergencias. Beatriz la usa para todo: ropa, restaurantes, viajes de fin de semana, muebles nuevos para su casa. Cada mes llega el estado de cuenta y yo veo cifras que me duelen en el alma. 500, 800, a veces $1,000 en compras que nunca son emergencias. Pero yo pago. Siempre pago. Porque tengo miedo de decir que no. Miedo de que me alejen. Miedo de perder lo único que me queda en este mundo. Mi familia. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Otro mensaje de Beatriz. Mamá, ¿estás molesta? No te pongas dramática, por favor. Es solo una fiesta. Podemos hacer algo sencillo otro día. Algo sencillo otro día. Como si mi vida pudiera posponerse, como si yo fuera un trámite que se puede dejar para después. Miré ese mensaje y sentí algo nuevo. Algo que nunca había sentido hacia mi propia hija. Resentimiento. Puro y cristalino. Y con ese resentimiento vino una claridad terrible. Yo había sido una tonta durante demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo agrietado de mi habitación, escuchando el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Cada segundo que pasaba era como un recordatorio de todo el tiempo que había perdido siendo conveniente para otros. Me levanté a las 3 de la madrugada y caminé descalza hasta la sala. Encendí la lámpara pequeña del rincón, esa que proyecta una luz amarillenta y cálida,
y me senté en el sofá desgastado donde había pasado tantas noches esperando que Beatriz regresara de sus salidas cuando era adolescente. Sobre la mesa de centro había una caja de zapatos vieja. La abrí despacio, como si dentro guardara algo sagrado. Y en cierto modo, lo era. Eran fotografías. Cientos de fotografías que documentaban toda una vida de amor incondicional y sacrificio silencioso. La primera foto que tomé entre mis dedos era de Beatriz a los 6 años. Estaba en el jardín de nuestra antigua casa, la que tuve que vender después de que murió mi esposo. Llevaba un vestido rosa que yo misma le había cosido, con volantes en las mangas y un lazo en la cintura. Sonreía mostrando el hueco donde se le había caído su primer diente. Yo recordaba ese día perfectamente. Era su cumpleaños. No teníamos dinero para una fiesta grande, pero le había hecho un pastel de chocolate casero con fresas encima. Invité a sus compañeritas de la escuela y organicé juegos en el patio. Beatriz fue la niña más feliz del mundo ese día. ¿Cuándo dejó de importarle mi felicidad de la misma manera que a mí me importaba la suya? Seguí revisando las fotografías. Una de su graduación de secundaria, donde aparecía abrazándome con tanta fuerza que casi me había tumbado. Otra de su boda, donde yo estaba a su lado ayudándola a arreglar el velo que se había enredado en su peinado. Una más de cuando nació Cecilia, donde yo sostenía a mi nieta recién nacida con lágrimas en los ojos. En todas esas fotos yo estaba ahí. Siempre presente. Siempre sonriendo. Siempre dando. Pero ahora, cuando yo necesitaba que alguien estuviera ahí para mí, cuando yo quería celebrar que había sobrevivido 70 años en este mundo difícil, resulta que era pedir demasiado. Dejé las fotos y caminé hasta el pequeño escritorio que tengo junto a la ventana. Abrí el cajón de abajo, el que casi nunca abro porque me duele ver lo que hay dentro. Saqué una carpeta gastada con el título Gastos familiares escrito con mi letra en la portada. Adentro estaba todo. Cada recibo. Cada comprobante de transferencia. Cada estado de cuenta bancario que documentaba décadas de ayuda económica. Yo siempre había sido organizada con el dinero, incluso cuando no tenía mucho. Guardaba todo, no para reclamar, sino porque era mi manera de mantener el control sobre algo en mi vida. Empecé a revisar los papeles con una mezcla de tristeza y asombro. Los números comenzaron a bailar frente a mis ojos, sumándose en mi cabeza como una calculadora implacable. La Universidad de Beatriz, $45,000 en total, entre matrícula, libros, materiales y gastos de manutención. Su boda, $8,000. El enganche de su casa, $15,000. 5 años cuidando a Cecilia sin cobrar un centavo. Si hubiera cobrado lo que cobraba cualquier niñera en ese entonces, serían aproximadamente $52,000. La matrícula universitaria de Cecilia que llevo pagando 4 años, $57,600. El seguro médico de Beatriz durante los últimos 10 años, $42,000. La tarjeta de crédito que uso para emergencias. Había sacado las cuentas hace 6 meses en un momento de angustia, y ya sumaba más de $38,000 acumulados en todos estos años. Sin contar los préstamos pequeños que nunca se devolvieron. Los $500 para arreglar su coche. Los $1,200 para cambiar el refrigerador. Los $800 para pagar una multa de tránsito de Fernando. Los $300 para comprar útiles escolares caros para Cecilia. Sumé mentalmente, aunque me doliera hacerlo. Más de $250,000 a lo largo de 25 años. $250,000. Yo, que había trabajado toda mi vida ganando un sueldo modesto. Yo, que había renunciado a viajar, a cambiar mi coche viejo, a arreglar las goteras de mi techo, a comprarme ropa nueva, a darme aunque fuera un pequeño lujo de vez en cuando. $250,000 que había entregado con amor, pensando que estaba construyendo puentes. Sin saber que solo estaba cavando mi propia tumba de invisibilidad. Y ahora ni siquiera podían gastar en ese circo que era mi cumpleaños. Cerré la carpeta y la guardé de nuevo en el cajón. Pero algo había cambiado en mí durante esa noche de insomnio. No era solo dolor lo que sentía. Era algo más poderoso, algo más peligroso. Era claridad. La claridad brutal de quien finalmente ve la verdad sin los filtros del amor ciego y la culpa materna. Ellos no me veían como madre. Me veían como un recurso. Una fuente inagotable de dinero y servicios gratuitos. Un cajero automático con sentimientos que podían ignorar cuando quisieran.
Volví a la cama cuando el cielo comenzaba a aclararse, pero ya no intenté dormir. Me quedé ahí, mirando cómo la luz del amanecer se filtraba entre las cortinas baratas que había comprado en oferta hace 5 años porque no podía permitirme unas mejores. Y entonces tomé una decisión. Si para ellos yo era solo un medio para obtener lo que necesitaban, entonces ese medio estaba a punto de agotarse. No iba a hacer un escándalo. No iba a gritar ni reclamar. No iba a mendigar su atención o su cariño. Simplemente iba a cerrar la llave del agua que había estado fluyendo en una sola dirección durante demasiado tiempo. Me levanté de la cama con una determinación que no había sentido en años. Me duché, me vestí con un pantalón y una blusa sencilla, me recogí el cabello en un moño bajo. Me miré al espejo del baño y vi a una mujer de 69 años que había envejecido dando todo a los demás. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que todavía tenía tiempo de vivir para sí misma. Tomé mi bolso, metí todos los documentos importantes que necesitaría y salí de mi departamento con la espalda recta y la mandíbula apretada. Primera parada: el banco. Entré a la sucursal a las 9 en punto de la mañana, cuando apenas abrían las puertas. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven llamada Patricia que siempre me atendía con amabilidad, me recibió con una sonrisa. «Buenos días, señora Martínez. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Me senté frente a su escritorio y saqué mi tarjeta bancaria. Necesito cancelar una tarjeta de crédito adicional que está a nombre de mi hija, Beatriz Martínez de Rodríguez. También necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Patricia parpadeó, sorprendida por la firmeza en mi voz. «Por supuesto, señora Martínez. ¿Hay algún problema con las cuentas?» «No hay ningún problema», respondí con calma. «Solo estoy haciendo ajustes necesarios». Tardamos 40 minutos en completar todo el proceso. Patricia me mostraba cada transferencia automática en la pantalla de su computadora, y yo asentía con la cabeza cada vez que preguntaba si estaba segura de cancelarla. $1,200 mensuales para la Universidad de Cecilia, cancelado. $350 para el seguro médico de Beatriz, cancelado. La tarjeta de crédito adicional con un saldo actual de $2,300, bloqueada y cancelada. Cuando terminamos, Patricia me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Está segura de todo esto, señora Martínez? Son cambios importantes. La miré directamente a los ojos. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Salí del banco sintiéndome extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que había estado cargando durante décadas. El sol brillaba en la calle, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente sin que el pecho me doliera. Caminé hasta una cafetería cercana y me senté junto a la ventana. Pedí un café con leche y una rebanada de pastel de zanahoria, algo que normalmente no me permitía porque era un gasto innecesario. Pero en ese momento, me di cuenta de que yo también merecía pequeños placeres. Mientras saboreaba el café, saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Beatriz. «Mamá, ya se te pasó el berrinche. Fernando dice que estás exagerando. Es solo una fiesta, no es para tanto. ¿Me vas a ignorar ahora?» No respondí. Simplemente guardé el teléfono de nuevo en mi bolso y seguí disfrutando mi café. Porque había descubierto algo poderoso en esas últimas 24 horas. Mi silencio valía más que 1000 palabras. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Yo seguía mi rutina normal: despertarme temprano, preparar mi café, regar las plantas del balcón, leer el periódico. Pero había algo diferente en el aire, una especie de anticipación silenciosa, como cuando sabes que se acerca una tormenta pero el cielo todavía está despejado. Beatriz no volvió a escribirme durante 3 días completos. Supongo que esperaba que yo diera el primer paso, que me disculpara por mi berrinche, que volviera a ser la madre sumisa y complaciente de siempre. No lo hice. El 4.º día llegó la primera señal de que las cosas estaban cambiando. Era jueves por la tarde cuando recibí una llamada de Beatriz. No un mensaje, una llamada real. Miré la pantalla vibrando en mi mano y dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Bueno, mamá». Su voz sonaba tensa, controlada. «Tenemos que hablar. Dime. Acabo de recibir un correo de la Universidad de Cecilia. Dicen que el pago de este mes fue rechazado.
Olvidaste hacer la transferencia. Me recosté en el sofá y miré por la ventana. Un pájaro se había posado en la baranda del balcón. No lo olvidé, Beatriz. Cancelé la transferencia automática. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de incredulidad. ¿Qué hiciste qué? Cancelé todas las transferencias automáticas. Y también bloqueé la tarjeta de crédito adicional que tenías. Mamá, ¿te volviste loca? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así sin consultarnos? La palabra consultarnos me causó gracia. Una risa amarga que no llegó a salir de mi garganta. Beatriz, ¿tú me consultaste antes de cancelar mi fiesta de cumpleaños? ¿Me consultaste antes de llamarla ese circo? Por Dios, mamá. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estamos hablando de la educación de tu nieta. Vas a castigar a Cecilia por algo que yo dije. No estoy castigando a nadie. Simplemente estoy reorganizando mis finanzas. A mis 69 años, creo que tengo derecho a decidir qué hago con mi propio dinero. Pero siempre has pagado la universidad de Cecilia. No puedes dejarnos colgados así de repente. Claro que puedo. Es mi dinero, Beatriz. Mi pensión. Que yo haya decidido ayudarlos durante años no significa que esté obligada a hacerlo por el resto de mi vida. Escuché su respiración acelerada al otro lado de la línea. Podía imaginarla en su cocina moderna, con sus electrodomésticos de acero inoxidable que yo había ayudado a pagar, apretando el teléfono con fuerza. Fernando tenía razón, dijo finalmente, con un tono helado. Dijo que te ibas a poner dramática y vengativa. Esto es porque cancelamos tu fiesta, ¿verdad? Estás haciendo un berrinche de niña caprichosa. Algo se rompió dentro de mí con esas palabras. No fue dolor. Fue liberación. Piensa lo que quieras, Beatriz. Pero las cosas van a cambiar a partir de ahora. Mamá, escúchame bien. Si no pagas la universidad de Cecilia este mes, ella va a perder el semestre. ¿Eso es lo que quieres? ¿Arruinar el futuro de tu nieta por un capricho? El futuro de Cecilia es responsabilidad de sus padres. Ustedes dos trabajan, tienen buenos sueldos. Pueden pagar su educación ustedes mismos. No podemos. Tenemos la hipoteca, los gastos de la casa, el coche nuevo de Fernando. No nos alcanza para pagar $1,200 extra al mes. Entonces tendrán que hacer ajustes, como yo los he hecho durante toda mi vida para ayudarlos a ustedes. Mamá, por favor, no seas así. Sabes que te necesitamos. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Me necesitaban. No me amaban, no me valoraban, no me respetaban. Me necesitaban. Como se necesita un cajero automático o una tarjeta de crédito. Adiós, Beatriz. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente otra vez, pero yo lo puse en silencio y lo dejé sobre la mesa. Me quedé sentada ahí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había sido dura. Había sido firme. Y por primera vez en mi vida, no me sentía culpable por poner límites. Esa noche no pude cenar. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el balcón, envuelta en una manta vieja, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. El aire fresco de la noche me acariciaba el rostro, y yo cerré los ojos tratando de encontrar paz en medio del caos que acababa de desatar. Sabía lo que vendría después. Sabía que esto apenas estaba comenzando. Y tenía razón. Al día siguiente, viernes por la mañana, sonó el timbre de mi puerta a las 8 en punto. Me estaba preparando un desayuno sencillo, huevos revueltos con pan tostado. Dejé la sartén en la estufa y caminé hasta la puerta. Cuando abrí, Fernando estaba ahí. Alto, con su traje gris de trabajo, su cabello peinado hacia atrás con gel, y esa expresión que siempre usaba cuando quería intimidar a alguien. Una mezcla de superioridad y condescendencia. Buenos días, Ivone. Fernando. No lo invité a pasar. Me quedé en la puerta, bloqueándole la entrada con mi cuerpo. Necesito hablar contigo. Son 5 minutos. Di lo que tengas que decir desde ahí. Él suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. Ivone,
Sé que estás molesta por lo de la fiesta. Beatriz me contó. Y mira, tal vez fui un poco duro con mis palabras. Pero tienes que entender que estamos pasando por un momento económico difícil. Ah, ¿sí? No lo sabía. Pensé que les iba muy bien con sus trabajos de arquitectura. Nos va bien, pero tenemos muchos gastos. La casa es grande, hay que mantenerla. El coche de Beatriz está viejo, necesitamos cambiarlo pronto. Y Cecilia está en una universidad cara porque tú insististe en que fuera la mejor. Yo no insistí en nada. Ustedes eligieron esa universidad. Y yo accedí a ayudar, no a pagar todo por el resto de mi vida. Fernando dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. Su voz se volvió más grave, más amenazante. Escúchame bien, Ivone. Tú no puedes dejarnos colgados así. Hemos construido nuestra vida contando con tu apoyo. No puedes quitarlo de un día para otro solo porque te sentiste ofendida. Claro que puedo. Es mi dinero. Ese dinero es para la familia. Para tu nieta. ¿Qué clase de abuela le niega educación a su propia nieta? Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Rabia por años de manipulación, de ser vista como una obligación y no como una persona. La clase de abuela que está cansada de ser usada. La clase de abuela que finalmente se dio cuenta de que para ustedes solo vale cuando está dando dinero. Está siendo ridícula y egoísta. Beatriz está destrozada. Lleva 2 días llorando por tu culpa. Qué interesante. Llora porque cancelé los pagos, pero no lloró cuando canceló mi cumpleaños. No lloró cuando me llamó, circo, punto. Fernando apretó la mandíbula. Podía ver cómo intentaba controlar su temperamento. ¿Sabes qué? Ivone, haz lo que quieras. Pero no vengas llorando después cuando estés sola en este departamento miserable, sin nadie que te visite, sin nadie que se acuerde de ti. Porque así vas a terminar si sigues por este camino. Sola y abandonada. Sus palabras intentaron penetrar mi armadura, buscar esa parte vulnerable de mí que siempre había tenido miedo a la soledad, al abandono, a no ser querida. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Prefiero estar sola que estar acompañada de gente que solo me busca cuando necesita algo. Ahora vete de mi puerta, Fernando. Y no vuelvas a venir sin ser invitado. Cerré la puerta en su cara antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras echaba el pestillo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, pesados y furiosos. Me apoyé contra la puerta cerrada y respiré profundamente. Mi corazón latía como un tambor desbocado. Pero no me sentía débil. No me sentía asustada. Me sentía poderosa. Porque acababa de descubrir algo fundamental. El respeto que ellos nunca me habían dado, yo podía dármelo a mí misma. Volví a la cocina. Mis huevos revueltos se habían enfriado, pero no me importó. Los comí de todas formas, sentada junto a la ventana, viendo cómo la vida seguía su curso normal en la calle de abajo. Y mientras comía, pensé en todas las veces que había cedido, que había dicho sí cuando quería decir no, que había puesto las necesidades de otros por encima de las mías. Esos días se habían terminado. El circo había cerrado. Y yo ya no iba a ser la payasa. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de paz y tensión. Por un lado, yo sentía una libertad que no había experimentado en décadas. Por otro, sabía que la tormenta apenas estaba comenzando a formarse en el horizonte. Durante una semana completa no supe nada de Beatriz ni de Fernando. El silencio era ensordecedor, pero también revelador. Me confirmaba lo que ya sospechaba. Cuando no había dinero de por medio, yo simplemente no existía para ellos. Aproveché ese silencio para hacer algo que había postergado durante años. Vivir para mí misma. El lunes fui al salón de belleza y me hice un corte de cabello nuevo. Nada dramático, solo un cambio sutil que me hizo sentir renovada. La estilista, una mujer alegre llamada Rosa, me dijo que me veía 10 años más joven. Yo me miré al espejo y vi a una mujer que estaba empezando a reconocerse a sí misma. El martes fui al mercado de antigüedades que siempre había querido visitar, pero nunca tenía tiempo. Caminé entre los puestos llenos de objetos con historia, tocando la madera vieja de los muebles, oliendo el aroma de los libros usados. Compré un pequeño jarrón de cerámica pintado a mano, color crema con flores delicadas. Costaba $25,
y normalmente yo hubiera pensado que era un gasto innecesario. Pero ese día lo compré sin culpa. El miércoles llamé a mi amiga Aurora, con quien había perdido contacto los últimos años porque siempre estaba demasiado ocupada ayudando a Beatriz con algo. Aurora tenía 68 años, era viuda como yo, y vivía sola en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Ivone, qué sorpresa escucharte. Pensé que te habías olvidado de mí, dijo con ese tono cálido que siempre la caracterizaba. Perdóname. Aurora, he estado perdida durante mucho tiempo. ¿Estás bien? Te noto diferente en la voz. Y entonces, sin planearlo, le conté todo. La fiesta cancelada, el mensaje hiriente, los años de ayuda económica, mi decisión de cerrar la llave del dinero. Todo salió de mí como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. Aurora escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Ay, Ivone, debiste hacer esto hace años. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Hace como 5 años, cuando me contaste que habías pagado el enganche de su casa. Te dije que tenías que poner límites. Lo sé, tenías razón, pero yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderlos, de quedarme sola. Pero, mi querida amiga, ¿realmente los tenías? Porque por lo que me cuentas, ellos nunca estuvieron ahí para ti. Solo estaba tu dinero. Sus palabras fueron como un golpe de realidad, pero uno necesario. Aurora tenía esa capacidad de decir las verdades incómodas con amor. Ven a tomar café mañana, me dijo antes de colgar. Tenemos mucho de qué hablar, y yo tengo mucho que contarte también. La vida no se acaba a los 70. Ivone, apenas está comenzando. Colgué el teléfono sintiéndome más ligera. Tener una aliada, alguien que me entendiera sin juzgarme, era algo que no sabía cuánto necesitaba hasta ese momento. El jueves por la tarde, mientras me preparaba para visitar a Aurora, llegó el segundo ataque. Esta vez no fue Fernando en mi puerta. Fue algo mucho más doloroso. El timbre sonó a las 3 de la tarde. Cuando abrí, Cecilia estaba ahí. Mi nieta. Mi hermosa nieta de 22 años, con sus ojos grandes que siempre me habían recordado a su abuelo, mi difunto esposo. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, jeans y una sudadera de su universidad. Se veía cansada, con ojeras marcadas. Abuela, dijo con voz suave. Mi corazón se apretó en mi pecho. De todas las personas que podían venir a atacarme, ella era la única que tenía el poder de hacerme dudar de mi decisión. Cecilia, mi amor. Pasa, por favor. Entramos a la sala y nos sentamos en el sofá. Yo le ofrecí agua, café, algo de comer, pero ella negó con la cabeza. Estaba nerviosa, jugando con sus manos sobre su regazo. Abuela, vine a hablar contigo sobre lo que pasó. Tus padres te mandaron. Ella vaciló por un momento, y esa vacilación me dio la respuesta. Mamá está muy alterada. Dice que dejaste de pagar mi universidad y que voy a perder el semestre. Papá dice que te volviste egoísta de la noche a la mañana. Sentí como la rabia comenzaba a hervir de nuevo en mi interior. Por supuesto que la habían mandado. Sabían que Cecilia era mi punto débil, mi talón de Aquiles. Cecilia, mírame. Esperé a que levantara la vista. ¿Tú qué piensas? Yo. No sé qué pensar, abuela. Estoy confundida. Mamá dice que cancelaste su fiesta por capricho y que ahora nos estás castigando a todos. ¿Eso te dijo? Que fue solo una fiesta. Cecilia asintió lentamente. Respiré profundo antes de hablar. Tenía que ser cuidadosa. No quería usar a mi nieta como arma contra sus padres, pero tampoco iba a permitir que me pintaran como la villana de esta historia. Cecilia, ¿sabes cuántos años he estado pagando tu universidad? 4 años. ¿Y sabes cuánto he pagado en total? Ella negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior. $57,600. $1,200 cada mes durante 48 meses. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Pude ver que nunca había hecho las cuentas, que nunca había pensado realmente en la magnitud de ese sacrificio. Abuela, yo no sabía que era tanto. No solo eso, mi amor. Durante toda tu infancia,
Yo te cuidé sin cobrar un centavo. 5 años completos siendo tu niñera de tiempo completo mientras tus padres trabajaban. ¿Sabes cuánto cuesta una niñera? Cecilia comenzó a sacudir la cabeza, las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. También pagué la universidad de tu madre. Pagué la mitad de su boda. Di el enganche de la casa donde vives. He estado pagando el seguro médico de tu mamá durante 10 años. Y he pagado miles de dólares en la tarjeta de crédito que ella usa para emergencias, que nunca son emergencias. Abuela, yo no tenía idea. Nadie tiene idea, Cecilia. Porque cuando das en silencio, la gente se acostumbra a recibir sin agradecer. Se vuelve una expectativa, no un regalo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero, abuela, yo necesito terminar mi carrera. Solo me faltan 2 años para graduarme. Si pierdo este semestre, voy a atrasarme. Lo sé, mi amor. Y yo no quiero que pierdas tu educación. Pero, ¿por qué tiene que ser mi responsabilidad? Tus padres trabajan. Los dos ganan bien. Ellos pueden pagar tu universidad. Dicen que no pueden. Que no les alcanza. Cecilia, tu padre tiene un coche nuevo que costó $45,000. Un coche de lujo que compró hace 6 meses. Tu madre se acaba de hacer un viaje a Cancún con sus amigas que costó $3,000. Pero resulta que no tienen $1,200 al mes para la educación de su hija. Vi cómo la realización comenzaba a formarse en sus ojos. Era doloroso verla despertar a la verdad sobre sus propios padres, pero era necesario. Yo no sabía eso del coche. Papá dijo que lo necesitaba para el trabajo. Cecilia, escúchame bien. Yo te amo con todo mi corazón. Eres una de las personas más importantes en mi vida. Pero no puedo seguir siendo el banco familiar mientras ellos gastan en lujos y yo vivo con lo mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Su voz se quebró. No puedo pagar la universidad yo sola. Trabajo medio tiempo en la cafetería de la universidad, pero apenas me alcanza para mis gastos personales. Hay préstamos estudiantiles. Hay becas. Hay opciones. Pero la responsabilidad de buscar esas opciones debe ser tuya y de tus padres, no mía. Ella se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Yo extendí mi brazo y la abracé, sintiendo como su cuerpo temblaba contra el mío. Me dolía verla así, me dolía en el alma. Pero sabía que si cedía ahora, si volvía a abrir la cartera por culpa, todo volvería a ser como antes. Lo siento, abuela, sollozó contra mi hombro. Siento que mamá y papá te hayan tratado así. Siento no haberme dado cuenta antes. No es tu culpa, mi amor. Tú no eres responsable de las decisiones de tus padres. Nos quedamos así durante largos minutos, abrazadas en el sofá de mi pequeña sala, mientras el sol de la tarde se filtraba por las cortinas. Cuando finalmente se separó de mí, Cecilia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Abuela. Sí, mi amor. Es verdad que cancelaron tu fiesta de cumpleaños. Asentí con la cabeza. Mamá dijo que era porque no tenían tiempo. Pero papá dijo algo sobre que era un gasto innecesario. Tu mamá lo llamó ese circo. Y tu papá dijo que yo ya no tenía edad para fiestas. Cecilia cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras le dolieran físicamente. Eso es horrible. Eso es. No puedo creer que hayan dicho eso. Pues lo dijeron. Se quedó en silencio durante un momento, y luego me miró con determinación. Abuela, yo no vine aquí solo porque ellos me mandaran. También vine porque quería disculparme. Yo sabía de tu fiesta. Mamá me dijo que la iban a cancelar y yo no dije nada. No te defendí. Y eso me hace tan culpable como ellos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ver ese nivel de madurez y honestidad en alguien tan joven me dio esperanza. Cecilia, el hecho de que estés aquí, diciendo esto, ya significa mucho para mí. No, abuela. No es suficiente. Yo he sido parte del problema. He aceptado tu dinero sin cuestionarlo, sin agradecerlo de verdad, sin pensar en lo que significa para ti. Tú eres mi nieta. Es natural que yo quiera ayudarte. Pero hay una diferencia entre ayudar y ser usada.
Y creo que mis padres cruzaron esa línea hace mucho tiempo. La miré con orgullo. En medio de todo este caos, ella estaba mostrando una integridad que sus padres parecían haber perdido en algún punto del camino. ¿Sabes qué voy a hacer, abuela?, dijo, enderezando la espalda. Voy a buscar préstamos estudiantiles. Voy a solicitar más becas. Y voy a conseguir un segundo trabajo si es necesario. No voy a permitir que uses tu pensión para mantenerme. Las palabras de Cecilia me llenaron de una emoción tan profunda que tuve que contener las lágrimas. Mi nieta, a sus 22 años, estaba mostrando más madurez y dignidad que sus propios padres. Cecilia, no tienes que hacer eso sola. Podemos buscar opciones juntas. Puedo ayudarte a investigar becas, a llenar formularios. Pero tienes razón, no puedo seguir cargando con toda la responsabilidad financiera. Ella asintió, limpiándose las últimas lágrimas de las mejillas. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Realmente ibas a hacer una fiesta de cumpleaños? ¿O solo querías reunirlos a todos? La pregunta me tomó por sorpresa. Me recosté en el sofá y miré al techo, buscando las palabras correctas. Yo no quería una fiesta grande. Solo quería una cena, algo sencillo. Quería que todos estuvieran ahí, en una misma mesa, compartiendo comida y risas. Quería sentir que después de 70 años en este mundo, había construido algo que valía la pena, una familia unida que se amaba de verdad. Lo siento mucho, abuela. Ellos no tenían derecho a cancelar eso. Y mucho menos a llamarlo de esa manera. Ya pasó, Cecilia. Ahora lo importante es mirar hacia adelante. Ella se quedó un momento más, y antes de irse, me abrazó con fuerza. Te amo, abuela. Y voy a venir a visitarte más seguido, no solo cuando necesite algo. Te lo prometo. También te amo, mi niña. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me apoyé contra la madera y finalmente dejé salir las lágrimas que había estado conteniendo. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de esperanza. Porque al menos una persona en mi familia me veía como algo más que una fuente de dinero. Esa noche recibí 5 llamadas de Beatriz. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes, uno tras otro, como una avalancha de palabras desesperadas. Mamá, Cecilia vino a hablar conmigo. No puedo creer que le hayas dicho todas esas cosas. Estás envenenando a mi hija contra mí. Ahora resulta que soy la mala de la película. Después de todo lo que he hecho por ti. Fernando dice que estás senil. Que tal vez deberíamos llevarte al médico. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Si quieres quedarte sola, adelante. Pero no vengas llorando después. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí misma. Las palabras que antes me hubieran destrozado ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Para Beatriz, yo era el problema. No su ingratitud. No su egoísmo. Yo bloqueé su número temporalmente. Necesitaba paz. Necesitaba silencio para pensar, para procesar todo lo que estaba pasando. Al día siguiente cumplí mi cita con Aurora. Tomé el autobús hasta su departamento, algo que no había hecho en años. Durante el trayecto, observé la ciudad con ojos nuevos. La gente caminando por las calles, cada uno con sus propias historias, sus propias batallas. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo encerrada en mi pequeño mundo de obligaciones familiares que había olvidado que existía un universo entero allá afuera. Aurora vivía en un edificio más antiguo que el mío, con escaleras de madera que crujían bajo los pies. Cuando abrió la puerta, me recibió con una sonrisa enorme y un abrazo apretado. Yvonne, pasa, pasa. Acabo de hacer café recién colado, de ese que te gusta. Su departamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas en cada rincón y fotografías en las paredes. Olía a canela y a libros viejos. Me senté en su sofá floreado mientras ella servía el café en tazas de porcelana fina. Cuéntame todo, dijo, sentándose frente a mí con su propia taza. ¿Cómo te has sentido estos días? Y entonces hablé. Le conté sobre la visita de Fernando, sobre su intento de intimidarme, sobre Cecilia y su promesa de buscar otras opciones.
sobre los mensajes de Beatriz acusándome de estar senil. Aurora escuchó todo sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando sorbos de su café. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Ivone, voy a decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero que necesitas oír. Tú no eres responsable de salvar a nadie. No eres responsable de la felicidad de Beatriz. No eres responsable del futuro de Cecilia. Y definitivamente no eres responsable de mantener el estilo de vida que Fernando y tu hija han construido. Lo sé. En mi cabeza lo sé. Pero mi corazón. Tu corazón ha sido entrenado durante décadas para sentir culpa. Para creer que tu valor como madre, como abuela, como persona, está directamente relacionado con cuánto das. Pero eso es mentira. Ivone, tu valor no depende de tu utilidad. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fresca en un día de calor. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a sanar. ¿Sabes qué hice yo cuando mi hijo me pidió que vendiera mi casa para darle el dinero? Continuó Aurora. Le dije que no. Simple y directo. Él se enojó, dejó de hablarme durante 6 meses. Pero ¿sabes qué? Volvió. Y cuando volvió, había aprendido a valorarme de verdad, no solo a valorar mi dinero. ¿Y si Beatriz no vuelve? Entonces habrás aprendido algo muy importante, que el amor verdadero no se compra. Y si ella solo está contigo por lo que puedes darle, entonces nunca estuvo realmente contigo. Nos quedamos en silencio durante un momento, dejando que esas verdades se asentaran entre nosotras. Ivone, tienes 69 años. Si Dios quiere, te quedan muchos años más por vivir. ¿Vas a pasarlo siendo la esclava financiera de tu familia, o vas a vivir para ti misma por primera vez en tu vida? Quiero vivir para mí, respondí, y al decirlo en voz alta, sentí una certeza que me fortaleció. Quiero viajar. Quiero leer esos libros que he dejado en el estante durante años. Quiero comer en restaurantes sin sentir culpa por el gasto. Quiero existir sin tener que justificar mi existencia. Aurora sonrió ampliamente. Entonces hazlo. La vida es demasiado corta para vivirla en función de personas que no te valoran. Pasamos el resto de la tarde hablando de cosas que no tenían nada que ver con problemas familiares. Me contó sobre la clase de pintura a la que había comenzado a asistir los martes. Sobre el club de lectura que se reunía en la biblioteca del barrio. Sobre un viaje que estaba planeando hacer a Oaxaca con un grupo de amigas. Deberías venir con nosotras, me dijo con entusiasmo. Vamos en 2 meses. Son 10 días, todo incluido. Cuesta $800. Antes, yo hubiera dicho que no de inmediato. $800 eran 2/3 de mi pensión mensual. Era un gasto innecesario. Pero ahora, con mi nueva perspectiva, vi ese viaje como lo que realmente era, una inversión en mi propia felicidad. Déjame pensarlo, dije, pero en mi corazón ya sabía que la respuesta sería sí. Cuando regresé a mi departamento esa tarde, me sentía renovada. Había sido un día simple, sin drama, sin conflictos. Solo 2 amigas tomando café y recordando que la vida podía ser ligera cuando no la cargabas con el peso de expectativas ajenas. Pero la paz no duraría mucho. Al día siguiente, sábado por la mañana, estaba regando mis plantas del balcón cuando escuché voces fuertes en el pasillo. Voces que reconocí de inmediato. Beatriz y Fernando. Se acercaban a mi puerta, discutiendo entre ellos. Pude escuchar fragmentos de su conversación a través de la puerta. Deja que yo hable, Fernando. Es mi madre. Tu madre se ha vuelto imposible. Alguien tiene que ponerla en su lugar. Solo. Déjame intentar razonar con ella primero. Tocaron el timbre con insistencia. 1, 2, 3 veces seguidas. Luego comenzaron a golpear la puerta. Mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta. Me quedé quieta en mi sala, mirando la puerta como si fuera una barrera entre 2 mundos diferentes. Del otro lado estaba mi vida anterior, llena de obligaciones y sacrificios. De este lado estaba mi nueva vida, la que apenas estaba comenzando a construir. Ivone, abre esta puerta ahora mismo. La voz de Fernando sonaba autoritaria, como si tuviera derecho a exigirme algo. No abrí. Me quedé ahí, en mi propio espacio, protegiendo mi paz recién encontrada. Los golpes continuaron durante 5 minutos más.
Luego escuché a Beatriz hablando con alguien por teléfono, probablemente tratando de llamarme. Mi teléfono, que seguía en silencio, vibró sobre la mesa. No está abriendo. Tal vez no está en casa, escuché decir a Beatriz. O está ahí adentro ignorándonos a propósito, respondió Fernando con resentimiento. Esto es ridículo. Voy a tener que conseguir una llave de emergencia del administrador. Déjala. Si quiere jugar a hacérsela importante, que lo haga. Ya verá cuando realmente nos necesite. Sus pasos se alejaron por el pasillo, y yo finalmente pude respirar con normalidad. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de la adrenalina de haber mantenido mi posición. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana. El sol brillaba afuera, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en departamentos pequeños y corazones heridos. Tomé mi teléfono y desbloqueé el número de Beatriz. No porque quisiera hablar con ella, sino porque quería ver qué tenía que decir. Había 12 mensajes nuevos. El último decía: «Está bien, mamá. Si así quieres que sean las cosas, así serán. Pero recuerda que tú elegiste esto. Tú elegiste el dinero sobre tu familia». Leí ese mensaje varias veces, sintiendo como cada palabra intentaba retorcerse dentro de mí como una culebra venenosa. Querían hacerme sentir culpable. Querían que yo creyera que todo esto era mi culpa. Pero ya no iba a funcionar. Escribí una respuesta, corta y clara. No elegí el dinero sobre la familia, Beatriz. Elegí mi dignidad sobre ser usada. Hay una gran diferencia. Envié el mensaje y volví a silenciar mi teléfono. Porque había aprendido algo fundamental en estos últimos días. El silencio podía ser más poderoso que 1000 palabras. Y a veces, la mejor respuesta era simplemente seguir viviendo, seguir adelante, sin permitir que el veneno de otros contaminara mi paz. Las siguientes 2 semanas pasaron en una calma tensa. Beatriz y Fernando no volvieron a aparecer en mi puerta, pero los mensajes continuaban llegando de forma esporádica. Algunos eran intentos de manipulación emocional, otros eran amenazas veladas, y algunos simplemente eran recordatorios de facturas que supuestamente yo debía pagar. Ignoré cada uno de ellos. En cambio, me concentré en algo que no había hecho en décadas: descubrirme a mí misma. Comencé a levantarme más temprano, no por obligación sino porque realmente quería ver el amanecer desde mi balcón. Me preparaba un café sin prisa, sin pensar en las 1000 tareas que tenía que hacer para otros. Solo yo, mi café, y el silencio de la mañana. Me inscribí en la clase de pintura que Aurora me había recomendado. Era los martes y jueves por la tarde, en un pequeño estudio comunitario a 3 calles de mi casa. El instructor era un hombre mayor llamado Antonio, con cabello completamente blanco y manos manchadas permanentemente de pintura. El arte no es sobre ser perfecto, nos dijo el primer día. Es sobre expresar lo que llevas dentro. Yo no había tomado un pincel desde la escuela primaria, hace más de 60 años. Pero cuando comencé a mezclar los colores en la paleta, cuando sentí la textura de la pintura deslizándose sobre el lienzo, algo se despertó dentro de mí. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Pinté un atardecer. Los colores eran imperfectos, las líneas temblorosas, pero era mío. Completamente mío. Y cuando lo terminé, sentí un orgullo que no había experimentado en años. También comencé a caminar. Cada mañana, después del café, me ponía mis zapatos cómodos y caminaba por el parque que estaba a 10 minutos de mi departamento. Observaba a las madres jóvenes con sus bebés, a los ancianos jugando ajedrez bajo los árboles, a los perros corriendo libremente por el césped. La vida continuaba, hermosa y simple, sin necesitar mi sacrificio para existir. Una tarde, mientras caminaba por el mercado comprando verduras frescas, me encontré con una vecina del edificio. Se llamaba Teresa, tenía unos 75 años, y siempre me saludaba cordialmente en el elevador. «Ivone, qué gusto verte», me dijo con una sonrisa. «Te ves diferente. ¿Te hiciste algo en el cabello?» «Solo me lo corté un poco». «No, no es solo eso. Te ves más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima». Sus palabras me sorprendieron por su precisión. «Tal vez si me quité un peso», respondí con una sonrisa. «Bien por ti. A nuestra edad, ya no tenemos tiempo para cargar cosas que no nos pertenecen». Esa simple conversación se quedó conmigo el resto del día.
Teresa tenía razón. A mis casi 70 años, cada día era un regalo, y yo había estado desperdiciando ese regalo cargando las responsabilidades de otros. Pero no todo era paz y descubrimiento personal. También había momentos de dolor profundo, de dudas que me asaltaban en la noche cuando todo estaba en silencio. Hubo una noche en particular, 2 semanas después de todo este conflicto, en que me desperté a las 3 de la madrugada con un peso en el pecho. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de tila para calmar los nervios. Mientras esperaba que el agua hirviera, saqué mi teléfono. Había un mensaje de Cecilia que había llegado hacía una hora. Abuela, ¿estás despierta? Necesito hablar contigo. Le respondí inmediatamente. Estoy despierta, mi amor. ¿Todo bien? Su respuesta llegó en segundos. ¿Puedo llamarte? Claro. El teléfono sonó casi instantáneamente. Contesté y escuché su voz al otro lado, tensa y preocupada. Abuela, perdón por escribirte tan tarde. Es que acabo de tener una pelea terrible con mis padres. ¿Qué pasó, Cecilia? Les dije que conseguí un préstamo estudiantil para cubrir lo que queda del semestre. También solicité 3 becas diferentes y estoy esperando respuesta. Y les dije que conseguí un segundo trabajo. Voy a trabajar los fines de semana en una librería. Eso es maravilloso, mi amor. Estoy orgullosa de ti. Pero ellos se enojaron muchísimo. Mamá dijo que yo te estaba siguiendo el juego, que estaba siendo manipulada por ti. Y papá dijo que era ridículo que yo trabajara tanto cuando tengo una abuela con dinero que podría ayudarme. Sentí como la rabia familiar comenzaba a hervir en mi estómago. Cecilia, escúchame bien. Tú no estás siendo manipulada. Estás siendo responsable. Estás tomando control de tu propia vida, y eso es algo admirable. Lo sé, abuela. Pero es difícil. Mamá lloró y me dijo que estoy destruyendo a la familia. Que por mi culpa ustedes ya no se hablan. Eso no es verdad y tú lo sabes. Esto no tiene nada que ver contigo. Esto es entre tu madre y yo. Pero me siento atrapada en el medio. Los amo a todos, y ver a la familia dividida me duele. Su voz se quebró al final, y yo sentí mi corazón partirse. Esto era exactamente lo que había temido, que Cecilia quedara atrapada en un conflicto que no le correspondía. Mi amor, tú no tienes que elegir bandos. Puedes amar a tu madre y también entender que lo que hizo estuvo mal. Las dos cosas pueden coexistir. ¿Tú crees que algún día esto se va a arreglar? No lo sé, Cecilia. Honestamente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no puedo volver a ser la persona que era. No puedo volver a permitir que me traten como una cartera ambulante. Y si tu madre no puede aceptar eso, entonces tal vez la relación que teníamos nunca fue real. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De todo lo que hiciste por nosotros? ¿De todo el dinero que gastaste? La pregunta me tomó desprevenida. Me quedé ahí, parada en mi cocina oscura, con el vapor del té subiendo en espirales frente a mi cara, pensando en la respuesta. No me arrepiento de haberte cuidado cuando eras bebé. No me arrepiento de las noches que pasé despierta cantándote canciones. No me arrepiento de las veces que te llevé al parque o te leí cuentos antes de dormir. Esos son recuerdos hermosos que guardo en mi corazón. Hice una pausa antes de continuar. Pero sí me arrepiento de no haber puesto límites. Me arrepiento de haber permitido que mi ayuda se convirtiera en una expectativa. Me arrepiento de no haberme valorado a mí misma lo suficiente como para decir no cuando era necesario. Entiendo, susurró Cecilia. Pero nunca, jamás, me voy a arrepentir de ti. Tú eres una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. La escuché sollozar suavemente. Te amo, abuela. Y te prometo que voy a seguir visitándote. No importa lo que digan mis padres. También te amo, mi niña. Ahora intenta dormir un poco. Mañana todo se verá mejor con la luz del día. Cuando colgué, me quedé ahí sosteniendo el teléfono contra mi pecho. El té se había enfriado en la taza, pero ya no lo necesitaba. Hablar con Cecilia me había dado la paz que buscaba. Los días continuaron pasando.
Llegó el momento de tomar una decisión sobre el viaje a Oaxaca con Aurora y sus amigas. Me senté en mi escritorio con mi libreta de cuentas y revisé mis finanzas cuidadosamente. Sin los pagos mensuales a Beatriz, mi pensión de $1,200 al mes ahora era completamente mía. Mis gastos básicos, renta, servicios, comida, transporte, sumaban alrededor de $700 mensuales. Me quedaban $500 libres cada mes. $500 que antes se evaporaban en las emergencias de Beatriz. $500 que ahora podía usar para mí. En 2 meses podía ahorrar $1,000. Más que suficiente para el viaje de $800 y tener un poco extra para gastos personales. Llamé a Aurora esa misma tarde. «Cuenta conmigo para Oaxaca», le dije sin preámbulos. Ella gritó de emoción al otro lado de la línea. «Ivone, esto va a ser maravilloso. Vamos a conocer las playas, los mercados de artesanías, vamos a comer la mejor comida. Va a ser una aventura». Una aventura. 70 años y finalmente iba a tener una aventura que fuera solo mía. Pero antes de poder disfrutar completamente de esa decisión, llegó otro golpe. Era un viernes por la tarde cuando sonó mi timbre. Esta vez no reconocí la voz del intercomunicador. «¿Señora Martínez?» «Soy Daniel Ruiz, abogado de la familia Rodríguez. Necesito hablar con usted sobre un asunto legal». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Un abogado? ¿Beatriz había llegado tan lejos? ¿De qué se trata esto?, pregunté con voz temblorosa. «Preferiría discutirlo en persona, señora. Son solo unos minutos». Contra mi mejor juicio, lo dejé subir. Cuando abrí la puerta, un hombre de unos 40 años, vestido con traje oscuro y portafolio de cuero, estaba frente a mí. «Señora Martínez, lamento molestarla. Vengo en representación de su hija, Beatriz Rodríguez, y su esposo, Fernando Rodríguez. ¿Qué quieren ahora?». Él sacó unos papeles de su portafolio. «Mis clientes me han informado que usted canceló unilateralmente varios acuerdos financieros que había establecido con ellos. Específicamente, el pago de la educación universitaria de su nieta y el uso de una tarjeta de crédito adicional. Esos no eran acuerdos legales. Era yo ayudando a mi familia por voluntad propia». «Entiendo, señora. Sin embargo, mis clientes argumentan que estos pagos se realizaron de manera consistente durante años, creando una expectativa razonable de continuidad. Ellos han estructurado sus finanzas personales basándose en esta ayuda». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estaban amenazando con acciones legales por dejar de darles dinero? «Dígale a sus clientes que no existe ninguna obligación legal de mi parte. Yo no firmé ningún contrato. No tengo ninguna deuda con ellos. Y si quieren llevar esto a los tribunales, adelante. Pero le aseguro que un juez va a ver esto exactamente por lo que es: una familia codiciosa intentando extorsionar a una mujer mayor». El abogado cambió de expresión. Pude ver que no esperaba que yo respondiera con tanta firmeza. «Señora Martínez, nadie está hablando de extorsión. Mis clientes simplemente quieren llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Ellos proponen que usted continúe con al menos el pago de la universidad de su nieta hasta que se gradúe. Son solo 2 años más. A cambio, ellos no buscarán ningún tipo de compensación legal por el dinero que ya invirtieron en expectativa de su ayuda continua». Me quedé mirándolo fijamente, sintiendo como la incredulidad se convertía en una ira fría y controlada. «Salga de mi casa», dije con voz baja pero firme. «Señora, por favor, sea razonable». Dije que salga de mi casa. Ahora. Él recogió sus papeles rápidamente y se dirigió a la puerta. «Mis clientes esperan una respuesta en 48 horas», dijo antes de salir. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. No de miedo, sino de una rabia tan profunda que casi me ahogaba. Después de que el abogado salió de mi departamento, me quedé paralizada durante varios minutos. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme antes de que colapsaran bajo mi peso. Mi propia hija me había enviado un abogado. No una llamada sincera, no una disculpa, no un intento genuino de reconciliación. Un abogado con amenazas veladas y chantajes emocionales disfrazados de acuerdos. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a Aurora.
Necesitaba escuchar una voz amiga antes de que la rabia me consumiera completamente. Yvonne, ¿qué pasó? Te escuchas alterada. Le conté todo. Cada palabra del abogado, cada amenaza implícita, cada intento de manipulación legal. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Esa niña se pasó de la raya, dijo Aurora finalmente, con una dureza en su voz que nunca le había escuchado. Yvonne, escúchame bien. Tú necesitas protegerte. Necesitas hablar con un abogado de verdad, no con el títere que ellos mandaron. No tengo dinero para abogados, Aurora. Hay servicios legales gratuitos para personas mayores. Mañana mismo vamos a buscar uno. No vas a enfrentar esto sola. Su firmeza me dio fuerza. Respiré profundo y sentí como la determinación reemplazaba al miedo. Tienes razón. No voy a dejarme intimidar. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, pensando en cómo había llegado hasta este punto. ¿En qué momento mi hija se había convertido en esta persona capaz de amenazarme legalmente por dinero? Recordé a la niña pequeña que solía treparse a mi regazo para que le leyera cuentos. A la adolescente que lloraba en mis brazos cuando le rompieron el corazón por primera vez. A la joven madre que me llamaba a medianoche, desesperada, sin saber cómo calmar el llanto de su bebé. ¿En qué momento esa niña se perdió? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no quería verlo? A la mañana siguiente, Aurora llegó temprano a mi departamento. Había investigado y encontrado una clínica legal que ofrecía asesoría gratuita para adultos mayores. Tomamos el autobús juntas hasta el centro de la ciudad. La abogada que nos atendió se llamaba Francisca. Era una mujer de unos 50 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Escuchó mi historia completa sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Señora Martínez, dijo cuando terminé, déjeme ser muy clara con usted. No existe absolutamente ninguna base legal para lo que su hija está amenazando. Usted no tiene obligación legal de mantener económicamente a su hija adulta ni a su nieta adulta. Los regalos y ayudas voluntarias no crean contratos implícitos. Entonces no pueden demandarme. Pueden intentarlo, pero cualquier juez desestimará el caso inmediatamente. Lo que están haciendo es intimidación y acoso. De hecho, usted podría considerar obtener una orden de restricción si el acoso continúa. Sus palabras fueron como un bálsamo sobre una herida abierta. No estaba loca. No estaba siendo egoísta. Tenía todo el derecho del mundo a disponer de mi propio dinero. ¿Qué debería hacer si vuelven a contactarme? No responda a ninguna comunicación del abogado. Si insisten, yo misma puedo enviarles una carta dejando clara su posición legal. Y documente todo, mensajes, llamadas, visitas. Si esto escala, esa documentación será importante. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en semanas. Aurora me abrazó en la calle. ¿Ves? No estás sola en esto. Y tienes la ley de tu lado. Decidimos celebrar con un almuerzo en un pequeño restaurante mexicano que Aurora conocía. Pedimos enchiladas verdes y agua de Jamaica. Mientras comíamos, hablamos de cosas triviales, de la vida, de los planes para el viaje a Oaxaca. Por un momento, pude olvidarme de todo el drama y simplemente disfrutar de la compañía de una verdadera amiga. Cuando regresé a mi departamento esa tarde, había un sobre debajo de mi puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de Cecilia. Querida abuela, comenzaba. No sé cómo empezar esta carta excepto diciendo que lo siento. Siento todo lo que está pasando. Siento que mis padres hayan llegado tan lejos. Cuando me enteré de que mandaron un abogado a tu casa, me sentí avergonzada y furiosa. Continué leyendo, las lágrimas comenzando a nublar mi visión. Quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo con nada de esto. Les dije que están siendo crueles e injustos. Tuve una pelea terrible con ellos. Papá me dijo que si seguía poniéndome de tu lado, tendría que buscar otro lugar donde vivir. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer. Mi corazón se detuvo. Conseguí un cuarto en una casa compartida con otras estudiantes. Es pequeño, pero es mío. Me mudo el próximo fin de semana. No quiero seguir viviendo en una casa donde se trata así a la gente que amo.
Sé que esto va a ser difícil económicamente, pero prefiero luchar por mi cuenta que ser parte de esto. Tuve que sentarme para seguir leyendo. Abuela, tú me enseñaste con tu ejemplo lo que significa tener dignidad. Me enseñaste que el amor verdadero no se mide en dólares. Y ahora veo que mis padres olvidaron esa lección, o tal vez nunca la aprendieron. Pero yo sí la aprendí. Te amo no por lo que puedes darme, sino por quién eres. Y siempre voy a estar de tu lado. Tu nieta que te adora, Cecilia. Las lágrimas rodaban libremente por mis mejillas ahora. Mi nieta, mi hermosa nieta, estaba dejando la comodidad de su hogar por principios. Por mí. Por lo que era correcto. Tomé el teléfono y la llamé inmediatamente. Abuela, contestó con voz suave. Cecilia, acabo de leer tu carta. ¿Estás molesta? ¿Molesta? Mi amor, estoy orgullosa. Más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Pero no quiero que sacrifiques tu comodidad por esto. No es un sacrificio, abuela. Es una elección. Y es la correcta. ¿Necesitas ayuda con la mudanza? ¿Con los gastos iniciales? Abuela, no. Esto es algo que necesito hacer por mi cuenta. Pero me encantaría que vinieras a conocer mi nuevo cuarto cuando esté instalada. Nada me haría más feliz. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre sus compañeras de casa, sobre cómo estaba organizando sus horarios de trabajo y estudio, sobre las becas que estaba esperando. Cada palabra confirmaba lo que yo ya sabía. Ella iba a estar bien. Era fuerte, era íntegra, era todo lo que una abuela podía esperar de su nieta. Cuando colgamos, me quedé sentada en mi sofá, mirando por la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada de la tarde iluminaba mi pequeña sala, haciendo que todo brillara con una calidez suave. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. La traición, el dolor, la rabia, pero también el despertar. El redescubrimiento de mí misma. Las nuevas amistades fortalecidas. La libertad de vivir sin cargar el peso de expectativas ajenas. Y ahora esto, mi nieta mostrándome que mi ejemplo no había sido en vano. Que al menos una persona en mi familia había entendido el mensaje. Que dignidad y amor propio no eran conceptos vacíos, sino pilares sobre los cuales construir una vida. Pasaron 3 semanas más sin que Beatriz intentara contactarme. El silencio era absoluto, como si yo hubiera dejado de existir para ella. Curiosamente, ese silencio no me dolía tanto como pensé que lo haría. Era liberador, como quitarse un zapato que te había estado lastimando durante años. Aurora y yo nos volvimos inseparables. Nos veíamos al menos 3 veces por semana, compartiendo cafés, caminatas por el parque, visitas al mercado. Ella me presentó a sus otras amigas del grupo de viaje, Francisca, una exmaestra de primaria con risa contagiosa, y Teresa, una viuda que había viajado por medio mundo después de que su esposo falleciera. La vida después de los 60 es como un segundo nacimiento, me dijo Teresa una tarde mientras tomábamos té en su balcón. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Puedes finalmente ser quien siempre quisiste ser. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La clase de pintura se convirtió en mi refugio favorito. Antonio, el instructor, notó que yo siempre pintaba paisajes con horizontes abiertos, playas, montañas, caminos que se perdían en la distancia. Estás buscando libertad en tu arte, me dijo un día, observando mi último trabajo. Lo veo en cada pincelada. Tenía razón. Estaba buscando libertad. Y lentamente, la estaba encontrando. Ayudé a Cecilia con su mudanza un sábado soleado. Su nuevo cuarto era pequeño, con apenas espacio para una cama individual, un escritorio y un armario. Pero cuando vi sus ojos brillar mientras organizaba sus libros en el estante, supe que había tomado la decisión correcta. Es perfecto, abuela. Es todo mío. Le regalé un juego de sábanas nuevas y algunas plantas pequeñas para que decorara. No mucho, solo lo suficiente para que supiera que estaba ahí para ella, pero respetando su independencia. Abuela, ¿puedo contarte algo?, me dijo mientras tomábamos un descanso sentadas en su cama nueva. Claro, mi amor. Mamá vino a verme hace 2 días. Me suplicó que regresara a casa. Dijo que todo esto había sido un malentendido, que me extrañaban, que la casa se sentía vacía sin mí. ¿Y qué le dijiste?
Le pregunté si había hablado contigo, si te había pedido disculpas, si había intentado arreglar las cosas. Cecilia hizo una pausa, mirando sus manos. Se quedó callada. Entonces supe que no se trataba de extrañarme a mí. Se trataba de controlarme. Lo siento mucho, Cecilia. Sé que esto debe ser difícil para ti. Es difícil, pero también es necesario. Por primera vez en mi vida estoy viendo a mis padres con claridad. Y no me gusta lo que veo. La abracé, sintiendo su dolor pero también admirando su fortaleza. Los días continuaron su curso tranquilo. Establecí una rutina que me llenaba de satisfacción: despertar temprano, caminar por el parque, desayunar sin prisa, pintar o leer por las tardes, cocinar comidas sencillas que disfrutaba solo para mí. Descubrí pequeños placeres que había olvidado: el sabor del café recién hecho sin estar pensando en las tareas del día, el sonido de la lluvia contra la ventana sin preocuparme por nadie más, el silencio de la noche sin esperar llamadas urgentes. Una tarde, mientras hojeaba un libro de recetas en la librería donde trabajaba Cecilia, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Señora Martínez. Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Clara. Soy la madre de una de las compañeras de casa de su nieta, Cecilia. Mi corazón se aceleró. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a Cecilia? No, ella está perfectamente bien. De hecho, la llamo por otra razón. Cecilia me contó sobre su situación familiar, y yo quería decirle algo. Sí. Yo pasé por algo similar hace 10 años. Mis hijos me trataban como un banco ambulante. Nunca era suficiente lo que yo daba. Hasta que un día, como usted, decidí que ya era suficiente. ¿Y qué pasó? Al principio fue horrible. Me sentí culpable, sola, como la peor madre del mundo. Pero con el tiempo, algo cambió. Mis hijos tuvieron que aprender a ser responsables. Y cuando finalmente regresaron a mí, lo hicieron con respeto genuino, no con las manos extendidas. Sus palabras me dieron esperanza. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Fueron 2 años difíciles, no voy a mentirle. Pero al final, recuperé tanto mi dignidad como a mis hijos. Solo que esta vez, la relación era real. Gracias por llamarme. No sabe cuánto necesitaba escuchar esto. Su nieta habla de usted con tanto amor y admiración. Solo quería que supiera que está haciendo lo correcto, aunque duela. Cuando colgué, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de alivio. No estaba loca. No estaba siendo cruel. Estaba siendo fuerte. El viaje a Oaxaca se acercaba. Ya tenía los $800 ahorrados, mi maleta empacada, y una emoción que no había sentido en décadas. Sería mi primera vez viajando sin tener que preocuparme por nadie más, sin tener que responder llamadas urgentes, sin sentir culpa por gastar en mí misma. 3 días antes del viaje, finalmente llegó la comunicación que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Beatriz apareció en mi puerta un martes por la tarde. Sola, sin Fernando. Cuando abrí y la vi ahí parada, noté que se veía diferente. Más delgada, con ojeras marcadas, el cabello sin su lustre habitual. Mamá, dijo simplemente. Nos quedamos mirando durante un largo momento. Yo no dije nada, esperando a que ella tomara la iniciativa. Finalmente, ella habló de nuevo. Podemos hablar. Di un paso atrás, permitiéndole entrar. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde solía sentarse cuando era niña. Yo me senté en la silla frente a ella, manteniendo cierta distancia. No sé cómo empezar, dijo, mirando sus manos. Empieza por donde necesites empezar. Cecilia se fue de la casa. Lo sabías. Lo sé. La ayudé a mudarse. Algo cruzó por su rostro. ¿Dolor? ¿Celos? ¿Resentimiento? Claro. Por supuesto que lo sabías. Ahora ella es tu aliada y yo soy la villana. Nadie dijo que fueras una villana, Beatriz. Pero sí fuiste injusta. ¿Injusta? Mamá, tú cortaste todo el apoyo financiero de un día para otro. ¿Cómo esperabas que reaccionáramos? Respiré profundo,
buscando la calma antes de responder. Beatriz, ¿recuerdas cómo llamaste a mi cumpleaños de 70 años? Ella bajó la mirada. Un circo. Lo llamaste un circo. Y Fernando dijo que yo ya no tenía edad para fiestas. No me preguntaron qué quería. No les importó que para mí fuera importante. Simplemente decidieron que no valía la pena gastar en mí. Fue solo una expresión, mamá. No lo dije con maldad. Ah, ¿no? Entonces dime, Beatriz, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que me diste algo sin esperar nada a cambio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella no tenía respuesta porque la verdad era obvia. Nunca. He pagado tu vida durante 25 años, continué, sintiendo como las palabras finalmente fluían libremente. Tu educación, tu boda, tu casa, el seguro médico, la Universidad de Cecilia, tus emergencias constantes. Más de $250,000, Beatriz. Y nunca, ni una sola vez, recibí un gracias genuino. Mamá, yo. Déjame terminar. Me usaron. Me vieron como un recurso, no como una persona. Y cuando finalmente dije basta, cuando puse un límite, me enviaste un abogado con amenazas. Tu propia madre, Beatriz. ¿En qué momento se te perdió el corazón? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No quería que llegáramos a esto. Entonces, ¿por qué llegamos aquí? Beatriz se quedó en silencio durante largos minutos, las lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Porque tenías razón. En todo. Levanté la vista, sorprendida. No esperaba escuchar esas palabras. Fernando y yo nos acostumbramos a tu ayuda. Se volvió tan normal que dejamos de verla como un regalo y empezamos a verla como algo que nos debías. Como si fuera tu obligación mantenernos cómodos. ¿Y ahora? Ahora Cecilia no me habla. Se fue de casa por tu culpa. No, eso no es justo. Se fue por mi culpa. Porque vio en mí algo que yo no quería ver en mí misma. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Fernando y yo tuvimos que sentarnos a revisar nuestras finanzas reales. Tuvimos que enfrentar que vivíamos por encima de nuestras posibilidades porque sabíamos que tú siempre estarías ahí para cubrir los huecos. Beatriz, ¿viniste a pedirme dinero otra vez? No. Levantó la mirada hacia mí. Vine a pedirte perdón. Vine a decirte que tenías todo el derecho de hacer lo que hiciste. Y vine a decirte que lo siento. Siento haberte tratado como una cartera. Siento haber cancelado tu cumpleaños de esa manera horrible. Siento haberte mandado ese abogado. Siento todo. Sus palabras me llegaron profundo, pero también sabía que las disculpas eran solo el comienzo, no el final. Fernando sabe que estás aquí. Sí. Él también quiere disculparse, pero pensé que era mejor que viniera yo primero. Aprecio tu disculpa, Beatriz. De verdad. Pero necesito que entiendas algo, las cosas no van a volver a ser como antes. Lo sé. Yo ya no voy a ser el banco familiar. Ya no voy a estar disponible cada vez que haya una emergencia económica. Voy a vivir mi vida con lo que tengo, y ustedes van a tener que vivir la suya. Lo entiendo, mamá. Y está bien. Es más que bien. Es lo justo. Y sobre tu cumpleaños. Continuó con voz temblorosa. Si todavía quieres celebrarlo, Fernando y yo queremos organizar algo. Algo pequeño, algo significativo. No para compensar lo que hicimos, porque eso es imposible, sino porque de verdad queremos celebrarte. La miré durante un largo momento. Parte de mí quería rechazar su oferta, mantenerme firme en mi posición. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba a la niña pequeña que solía ser, quería creer que el cambio era posible. Lo voy a pensar, dije finalmente. Pero primero necesito ver acciones, no solo palabras. Eso es justo. Nos quedamos en silencio, un silencio que ya no era tan incómodo como antes. Finalmente, ella se levantó para irse. Mamá, una cosa más. Sí. Cecilia me contó que te vas de viaje a Oaxaca.
Me alegro. Me alegra que estés haciendo cosas para ti. Te lo mereces. Asentí, sin saber qué más decir. Después de que se fue, me senté en mi balcón con una taza de té caliente, viendo cómo el sol se ponía sobre la ciudad. No sabía si Beatriz realmente había cambiado o si esto era solo otro intento de manipulación más sofisticado. El tiempo lo diría. Pero lo que sí sabía era que yo había cambiado. Había encontrado mi voz, mi valor, mi dignidad. Y eso nadie me lo podía quitar. El viaje a Oaxaca fue todo lo que había soñado y más. 10 días de playas cristalinas, mercados coloridos, comida deliciosa y risas constantes con mis nuevas amigas. Me sentí joven de nuevo, llena de vida y posibilidades. Una noche, sentada en una terraza frente al mar, con una copa de vino en la mano y el sonido de las olas de fondo, Aurora me miró con una sonrisa. Te ves diferente, Ivone. Radiante. Me siento diferente. Me siento libre. Brindemos por eso. Por la libertad de vivir sin cargar las expectativas de otros. Chocamos nuestras copas bajo las estrellas, y en ese momento supe que había tomado las decisiones correctas. Había cerrado el circo, como le había dicho a Beatriz en aquel mensaje. Y yo ya no era la payasa. Cuando regresé a casa, Cecilia me estaba esperando en mi departamento con un pastel de chocolate casero. «Feliz cumpleaños atrasado, abuela», dijo con una sonrisa enorme. «Mi amor, mi cumpleaños ya pasó hace 2 meses». «Lo sé, pero nunca lo celebramos como debíamos. Así que pensé que nunca es tarde para celebrar a la mujer más fuerte que conozco». Esa noche, solo nosotras dos, comimos pastel y tomamos café mientras le contaba sobre mi viaje. Me mostró sus calificaciones excelentes del semestre y me contó sobre la beca parcial que había conseguido. «Abuela, ¿puedo decirte algo?» «Siempre. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Gracias por mostrarme que está bien poner límites. Gracias por ser mi ejemplo». La abracé con fuerza, sintiendo como mi corazón se llenaba de un amor puro y genuino. 2 semanas después, Beatriz me invitó a cenar a su casa. Esta vez fue diferente. No había expectativas ocultas, no había pedidos encubiertos. Solo una cena sencilla, una conversación honesta y pequeños pasos hacia la reconstrucción de algo que se había roto. No sé si nuestra relación volverá a ser lo que alguna vez fue. Tal vez no debería serlo. Tal vez necesitamos construir algo nuevo, algo más honesto y equilibrado. Lo que sí sé es que a mis 70 años recién cumplidos, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. No puedes amar a otros si no te amas primero a ti misma. No puedes dar desde un lugar vacío. Y no tienes que pagar por ser amada. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que ha sobrevivido, que ha luchado, y que ha aprendido a vivir para sí misma sin culpa. El circo cerró. Las luces se apagaron. Y yo, finalmente, aprendí a quitarme el disfraz de payasa que había usado durante demasiado tiempo. Ahora solo soy Ivone Martínez. Una mujer de 70 años que está aprendiendo, día a día, que nunca es tarde para vivir con dignidad, para exigir respeto y para ser feliz en sus propios términos. Y eso, descubrí, vale más que todos los aplausos de cualquier circo.